Bendiciones. Hoy quiero compartir sobre un tema, la situación social en Bolivia. Pero antes, quiero mencionar como un ejemplo aquella nación llamada Israel, en los cuales aquella nación llamada Israel tiene raíces, fundamentos, sus patriarcas, los cuales son Abraham, Isaac y Jacob, donde Dios ha dado promesas y grandísimas promesas que de esa familia se formaría una gran nación. Hoy encontramos establecido Israel es el centro de todo el mundo. Pero, concurriendo más allá en la historia, nos cuenta que Israel tenía un Dios, gobernado por Dios, era una nación admirable cuando salió de Egipto hacia Canaán. Durante 40 años fue una nación admirable, respetado, temido por otras naciones. Fue una nación muy diferente. El mismo Dios lo llamó que esta nación sería establecido como una nación admirable, una nación especial escogido, donde Dios ha dado leyes. ¿Para qué? Los gentiles no tenían estas leyes, más en cambio Israel tenía estas leyes. ¿Para qué? Para poder diferenciarse de otras naciones, para que esta nación fuese mejor que otras naciones. Esto era el propósito de Dios, donde estas leyes tenían que aplicarse cada mañana, cada día, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero muchas veces Israel demostró algo de rebeldía, duro servicio, algún momento no agradó a Dios, pero Dios tuvo la misericordia y hasta el día de hoy. Analizando un poco más, Israel en la actualidad tiene el más adelanto tecnológico en la educación, en científico, es decir, Israel tiene más conocimiento que otras naciones. Algunos dirán quizás son aquellas otras naciones potencias, pero dice la palabra que sus descendencias están en aquellas naciones, son sus descendencias donde son los inventores de la tecnología. Pero una cosa, ¿cuál es el fundamento que tiene Israel? Es la educación. En Sabio Salomón habla que instruye al niño en su camino. O sea, la educación entre Israel es más enfatizado desde lo más pequeño. A la vez, esta educación, podemos recordar tiempo de Jesús. A los 12 años ya podía enseñar a los doctores la ley. En el Antiguo Testamento, un rey niño también fue rey. Es decir que estos israelitas tienen una educación más adelantada. Pero bien, analizando la actual en Bolivia, tiene una educación muy minimizada, una educación pésima, una educación donde tiene una visión para atrás y no para adelante, una educación donde se está perdiendo los principios y los valores, donde ya no se está enfatizando. ¿Esto qué quiere decir? Una nación que no tiene bien establecido su educación es una nación débil, es una nación quizás sin futuro posiblemente, porque es una nación, puede ser una nación vulnerable por otras naciones. Pero por otro lado podemos entender de dónde nace la educación. Nace desde la familia. Y de la familia surge una sociedad, o una familia surge de una sociedad. Es decir, si tenemos una sociedad donde no tiene principios y valores, con una educación, con las costumbres extrañas que no son verídicos, entonces van a ser una familia sin los principios. Y de esa familia van a ser otras generaciones. De esa manera se va engrandeciendo una sociedad y una nación sin los principios valores. Entendemos que en Bolivia, por parte de las autoridades, se quiere ignorar a Dios y engrandecer la idolatría. Ese es el peor que puede hacer un gobierno. Y nosotros, como servidores, embajadores del cielo, como Dios nos llama, nosotros tenemos respaldo de Dios decir esto. No a la idolatría, no a las enseñanzas que no están establecidas en la palabra, sino la palabra nos dirá siempre, primero Dios, los principios, la ética moral. Pero si esto no existe en una familia, en una sociedad, entonces, ¿qué tipo de nación
tendríamos. Cuán importante es la educación enfatizar desde temprana edad. Por otro lado, entendemos también sobre la economía. ¿Qué es lo que está pasando en una nación? El sistema político enseña a los jóvenes desde temprana edad, en la primaria, secundaria, aún en las casas universitarias, un sistema político donde la gente tiene que depender del Estado. O sea, el Estado no quiere que seas independiente, siempre dependiente. Por tanto, ofertará con sus planes, pero siempre. ¿Pero qué dice la palabra? La Biblia nos enseña lo de los talentos humanos. Por ejemplo, cuando tenía que construirse el tabernáculo, Dios ha dado talentos, tanto a mujeres y hombres. O sea, el templo de Salomón fue construido por los hombres talentosos. Y esta nación, Israel, sabía utilizar los talentos de las personas. Pero en la actualidad, en Bolivia, no se enfatiza los talentos humanos. No se da importancia. Hay tantos jóvenes con buenos talentos y no se le da oportunidad. Entonces, ¿qué se cree de una nación que ignora a Dios, que no valora los principios bíblicos, quiere engrandecer los ancestralismos, la teología andina, o sea, la madre tierra? Con estos principios, una nación no puede mejorar. Tampoco no se ha visto. Más en cambio, es una nación que ignora a Dios y es una nación que quiere ser, en otras palabras, altivo, orgullo. Podemos entender, ese es un gobierno donde quiere enseñar a la sociedad ser rebeldes a Dios, desviar su religión. No estamos de acuerdo. Pero nosotros, como cristianos, tenemos la libertad de expresarnos y decir, no, esta parte hay que corregirlo. En cuanto a la economía, ¿por qué no enseñar a los jóvenes a ser independientes? ¿Por qué no enseñar desde temprana edad a encontrar su vocación y los talentos humanos? Que las mismas personas, los ciudadanos, sean los productores y no consumidores. La palabra es lo que nos enseña. Salomón, en aquellos tiempos, cuando gobernaba, era un sabio de todas las naciones, de otras naciones, traían los impuestos. Es decir, Salomón gobernó con tanta sabiduría. Hablando más allá, la sociedad actual en Bolivia es una sociedad donde quiere descarriarse de la verdad. No quiere los principios de Dios. Aún en una constitución está establecida los principios y valores que tiene que aplicarse. Cada ciudadano tiene que hacer cumplir y hacer cumplir a otra persona. Pero no se está viendo, comenzando desde las autoridades. Entonces, la palabra de Dios nos dice, solo la iglesia evangélica se ocupa más en esta área de predicar, enseñar, para que tenga buenas gentes, buenas personas. Es decir, una persona, un evangelista, un pastor maestro, enseña, se los convierte. Al ladrón se los convierte y ya no es ladrón. Es decir, al que hacía malas cosas, pero no se le castiga como las leyes sentencias, sino que cuando una persona se convierte, hay cambio de vida. Hay salvación donde oferta el evangelio. No es como la iglesia católica que quiere obligar a las personas a que se conviertan a su religión. No, el evangelio no obliga, sino que cada persona escoge que a su parecer el evangelio hace resultados. Y hasta este momento tenemos cantidad de testimonios, personas que han sido transformados sus vidas y forman una buena familia y una sociedad y un ciudadano. Un ciudadano pero conforme a la voluntad de Dios y un ciudadano que aporte conocimiento, un ciudadano que forma, pero una nación que aporta a ese ciudadano. En otras palabras, decir, es un ciudadano con Dios, pero es un ciudadano excelente, pensador, con buenas conductas. Entonces, la sociedad actual en Bolivia muchas veces se ve la corrupción. Y la palabra nos dice, no está permitido. Así que
como cristianos, seguiremos aferrándose a la palabra, que la palabra es lo que donde nos rige, y no permitir las culturas extrañas. Siempre busquemos ser gobernado por Dios y no por humanos. Que Dios te bendiga.